Buenas tardes, vamos a dar inicio con nuestra sesión del día de hoy, 30 de marzo del presente año. En este día, como en todos los meses, hablaremos sobre nutrición. Ahora, en esta sesión, comentaremos los cambios en la alimentación de algunas poblaciones. Se debe a que han abandonado las dietas tradicionales, que son ricas en cereales, leguminosas, frutas y verduras, y las han cambiado por dietas en las que predominan alimentos de origen animal, comida rápida, ricas en hidratos de carbono, con sodio, grasas saturadas y libres de fibra. El consumo de fibra se ha relacionado con la prevención y desarrollo de algunas enfermedades crónico-degenerativas. Precisamente está con nosotros la licenciada en nutrición Judith Arellanes López, quien es la encargada aquí en Telemedicina de hablarnos sobre todo lo relacionado con la nutrición. En esta ocasión, la licenciada Judith nos va a hablar sobre el plan de alimentación. Licenciada Judith, gracias por estar con nosotros y adelante para que aborde el tema. Bien. Bueno, pues gracias por esta invitación y por esta participación hacia estos temas que son tan importantes como es la alimentación de la población. Es cierto, en algunas de nuestras comunidades se ha modificado considerablemente el consumo de alimentos. Esto ha sido a través de todos los productos industrializados que han ingresado y que, bueno, desde inicio se consideraban como algo bueno de tener la disponibilidad de alimentos. Y sigue siendo lo que sucede, que ahora nos ha afectado las cantidades que estamos consumiendo de ellos y que ha propiciado pues un mayor ingreso de nutrientes, y en este caso estamos hablando de la mayor parte de hidratos de carbono y de azúcar, y que está ocasionando los problemas de sobrepeso y obesidad, aunado a esto a una inactividad física que también la estamos teniendo, y se habla de un 60 o un 80% de nuestra población que es sedentaria, o sea que no realiza actividades. Y bueno, pues el día de hoy vamos a hablar precisamente de nuestro plan de alimentación. ¿Cómo pueden ustedes revisar su alimentación y cómo hacer las adecuaciones para tener una alimentación saludable? Nuestro plan de alimentación, bueno, pues está considerado que debe tener una aportación importante de nutrientes para mantenernos en condiciones saludables. Debe ser un satisfactor emocional y debe realizarse en los climas agradables. Esto es, que el ambiente que estemos propiciando, donde estemos consumiendo los alimentos, no haya discusiones, no haya enojos, no haya malestar, sino que sea agradable. Ese plan de alimentación que vamos a desarrollar en el transcurso de esta hora, pues va a ser práctico. Entonces le vamos a solicitar que tenga a la mano una calculadora, porque va a calcular los requerimientos calóricos, y vamos a hacer también un pequeño tallercito de raciones de alimentos. Es evaluarse desde el punto de vista antropométrico. El otro desde el punto de vista bioquímico, saber algunas actividades en lo que corresponde a sus información dietética y lo que es una evaluación clínica. El objetivo del manejo nutricional es mantener el estado nutricional óptimo, corregir las deficiencias nutricionales que se presentan y ofrecer una alimentación sensorialmente atractiva. Esto que estamos revisando actualmente, que es que sea nuestra alimentación adecuada a nuestras comunidades, esto es importante. ¿Por qué es importante? Porque la disponibilidad que nosotros tenemos va a ser esencial para poder hacer una selección adecuada de ellos. Tenemos que ver dentro de la estimación de los requerimientos las actividades que estamos desarrollando. Estos cuadros ustedes los tienen en sus normas oficiales sobre la cantidad de calorías que se requiere por kilogramo de peso. En el caso de los hombres muy activos y atletas son 40 calorías por kilogramo de peso. Los hombres con actividad física normal o mujeres físicamente muy activas son 30 calorías por kilogramo de peso, y las mujeres con actividad física normal y hombres con vida sedentaria es de 25 a 28. Las personas obesas
mujeres sedentarias y hombres mayores de 55 años son 20 calorías por kilogramo de peso. Es importante que ustedes revisen este cuadrito y tomen nota y se ubiquen en el rubro que les corresponde para que puedan realizar las operaciones adecuadas. Entonces, cheque en este rubro qué es lo que está, en dónde se ubican ustedes, y tomen nota para el siguiente ejercicio que vamos a realizar. De la distribución de nutrientes, tenemos que los hidratos de carbono deben de aportar el 50 al 55%, los lípidos de un 25 a un 30% y las proteínas de un 15 a un 20%. Importante es que usted sepa cuál es la clasificación de estos alimentos para que al momento de hacer el ejercicio podamos hacer los cálculos adecuados. Vamos a partir de otra información que también es importante, que es sobre la cantidad de calorías que estamos hablando de provenientes de las grasas. Decíamos que debe ser un 25%. De un 10 a un 20% tienen que ser de las grasas monoinsaturadas. Menos de un 7% deben de provenir de grasas saturadas. 10%, menos del 10%, o estamos hablando de estas cantidades de grasas poliinsaturadas, y estamos hablando también del colesterol y grasas trans, que debe ser al mínimo. ¿Cuáles son las fuentes de estas grasas? Decimos que las fuentes de grasas monoinsaturadas, como el aceite de oliva, canola, girasol, aceitunas y aguacate, son los que corresponden a las grasas monoinsaturadas. Pero tenemos que tener presente de que sean grasas que sean en las cantidades adecuadas. Las fuentes de grasas poliinsaturadas, como el aceite de maíz, girasol, soya, cártamo y algodón, tenemos que identificar al momento que hacemos nuestras compras que contengan ese tipo de grasas, y también son las que vamos a seleccionar. Tenemos también las grasas omega 3, que son las que nos ayudan a mantener nuestras cifras de triglicéridos y colesterol, tenemos adecuados, y aquí es donde se encuentran el atún, los pescados principalmente, que es lo que tenemos que consumir. Dentro de la fibra también la tenemos que estar consumiendo en cantidades adecuadas. ¿Eso cómo se logra? Bueno, pues a través de consumir verduras y frutas, a través de consumir cereales enteros y las cantidades adecuadas. No tenemos que exagerar en cuanto al consumo de estos nutrientes. Aquí lo podemos observar que aproximadamente 10 gramos nos puede aportar unas raciones de verduras, nuestras raciones de frutas, también otros 10 gramos, y entre el caso de las leguminosas unos 9 gramos de fibra. Algo que también tenemos que tener como importante en las recomendaciones que estamos haciendo es la cantidad de sodio que debemos de consumir, y aquí lo marcamos como de que deben de ser menos de 6 gramos, lo que equivale a 2.400 miligramos de sodio. Entonces, usted tome nota de lo que está consumiendo para que revise y que estos alimentos no sean con gran consumo de sodio. Una cucharada de sal, y estamos hablando de cucharaditas cafeteras, contiene cerca de 2.300 miligramos aproximadamente de sodio. El 40% de la composición de la sal tiene sodio. Entonces usted va a poder, al momento que esté preparando los alimentos, revisar que no excedan de esas cantidades, ubicándose en esa cucharadita de sal que esté consumiendo o al adicionar a los alimentos. Bueno, dentro del ejercicio que estamos manejando, decimos que, por ejemplo, ahora sí le vamos a pedir que usted haga unas operaciones en cuanto a lo que estamos revisando. Aquí lo tenemos como un ejercicio, el peso de 58 kilogramos con una actividad normal.
Si revisamos el cuadro que les había dicho que tomaran nota, de acuerdo a la ubicación que ustedes tengan, consideren su peso que están teniendo y si se ubicaron en el renglón que correspondía, van a poder hacer esa operación multiplicado por la constante que se manejaba ahí. Y en este caso estamos hablando de una persona de 58 kilos, que su actividad es normal, serían 1.624 calorías, ¿sí? Entonces, aquí usted realice su ejercicio haciendo estas operaciones. Estas son muy sencillas porque estamos haciendo una simple multiplicación. También recordamos dentro de lo que acabamos de mencionar que el 60% de los hidratos de carbono son 974 calorías. Proteínas el 15% y lípidos el 25%. Entonces aquí son 243.6 y 406 calorías. Cuando nosotros queremos saber exactamente la cantidad en gramos que se requiere de los alimentos, ¿sí? Vaya siguiendo este ejercicio porque esto es muy, muy práctico. Estamos hablando aquí en la información que le presentamos en las cantidades de calorías. Ahora los vamos a pasar a gramos de alimento. 1 gramo de hidratos de carbono nos aporta 4 calorías. 1 gramo de proteínas, 4 calorías, y 1 gramo de lípidos nos aportan 9 kilocalorías. Dentro de esto, si hacemos nuestro ejercicio, ¿sí? Vamos a identificar que son 243 gramos de hidratos de carbono. Y estos hidratos de carbono que estamos manejando está pues siendo muy importante porque esto lo vamos a dividir entre 3, que son nuestros tiempos de comida. El 15% son 243.6 de lo que son las proteínas. Lo dividimos entre 4 y nos dará 60 gramos de proteínas al día. El 25% que son los lípidos, que son 406, si lo dividimos entre 9, van a ser 45 gramos de lípidos que tienen que estar entrando a nuestro organismo. Como esto, nuestro desayuno, nuestra comida y nuestra cena debe ser proporcional y estamos hablando que tenemos que consumir cerca de 81 gramos en cada tiempo de comida, esto es en el desayuno, en la comida y en la cena, ¿sí? Aquí lo vamos a, ahora sí el paso que sigue es saber qué alimentos vamos a consumirlos para poder tener una buena alimentación. Decíamos, ya calculamos cantidad de calorías, ya sacamos el porcentaje, ya sabemos cuántos gramos. Ahora lo vamos a checar como la cantidad en alimento. Entonces, usted haga su ejercicio para que pueda identificar cuántos gramos de hidratos de carbono, cuántos de proteínas requiere para su alimentación. Entonces decíamos hidratos de carbono 81 gramos, proteínas 20 y lípidos 15, que estamos hablando de lo que se requiere para un día, ¿sí? Un día de alimentación. Decíamos 3 tiempos de comida: desayuno, comida y cena. Este cuadrito que estamos presentando también, que es el contenido de nutrimentos por grupo, usted lo puede encontrar en algunas en lo que corresponde al sistema de equivalentes y nos identifica aquí por raciones, que vamos a hablar de ahorita de un concepto también que tenemos que unificarlo y que todos tienen que estar enterados de cómo manejar este concepto de raciones. Por cada ración de cereales estamos hablando de 70 calorías, 15 gramos de hidratos de carbono, grasa 0 y proteínas 2. Si usted recuerda la cantidad de gramos, y vamos a regresar un poquito hacia atrás,
Decíamos que de hidratos de carbono son 81 gramos los que se requieren para este plan de alimentación del ejercicio que estamos haciendo. Usted lo puede hacer con sus datos que usted esté ya desarrollando. Proteínas 20 gramos y lípidos 15. Bueno, ¿por qué regresamos a este cuadro? Porque aquí vamos a identificar los grupos de alimentos que que se están proponiendo en este cuadro por raciones para identificar los alimentos que vamos a consumir. Usted puede observar que en el caso de los cereales con grasa, que estamos hablando del pan de dulce o de algunos panquecitos, por cada ración contienen 115 gramos de energía y esta es a base de los hidratos de carbono y de las grasas que se está teniendo. Si usted puede observar, son muy poquitas las cantidades de proteínas que se tiene, sin embargo es significativo para los requerimientos que estamos teniendo del día. Las verduras igual, las frutas, también tenemos la cantidad de energía y calorías que aportan por ración. ¿Qué es una ración? Pues es la cantidad de alimento que tiene un contenido de nutrientes determinado y que si los agrupamos como están ahí, entonces podemos hacer una selección de los alimentos. En algunos lugares van a encontrar el manejo de raciones o la información de raciones. Entonces tenemos que también identificar la cantidad de alimento a la que corresponde esa ración. Y entonces aquí, dentro del cuadro que también manejamos, vemos los productos de origen animal, la leche, en este caso estamos hablando de las leches que tengan menos cantidad de grasa, las leguminosas, las grasas con su contenido igual de energía, los azúcares, por cada ración de azúcar son cerca de 40 kilocalorías y 10 gramos de hidratos de carbono. Entonces aquí si nosotros consumimos 2 cucharadas de azúcar, y estamos hablando de las cucharadas soperas, ¿sí? Bueno, pues está ingresando una buena cantidad de hidratos de carbono que decíamos son fáciles de asimilar por nuestro organismo. Una ración, y aquí estamos hablando de a qué corresponde de verduras, que también lo vamos a ver ahorita de manera práctica. Una ración de verduras corresponde a una taza de vegetales, y en este caso lo estamos hablando como los que son vegetales cocidos o 2 tazas de hojas verdes. Dentro de lo que corresponde a las frutas, hablamos de entre media, 1 o 2 piezas, dependiendo las frutas. Por ejemplo, vamos a hablar de la pera. La pera nos da como ración 2, ¿sí? Contienen una buena cantidad de hidratos de carbono. Entonces, si nos comemos una pera, estamos consumiendo 2 raciones. En el caso de la naranja, 2 naranjas son una ración. Y vamos a hablar de la fruta picada. La fruta picada, si la consumimos, va a ser una taza, precisamente como esta, con la fruta picada, y estamos hablando de papaya, sandía, melón, que corresponde a una ración. Y esto es porque vamos a checarlo más adelante, cuántas raciones en promedio corresponden, y que estamos hablando de la importancia que tiene la fibra y la importancia que tiene en el caso del agua como aportación a nuestra alimentación. En el caso de los frijoles, las leguminosas, que también ahí se encuentra la lenteja o el garbanzo, decimos que media taza de esto corresponde a una ración. En el caso, vamos a hablar ahora de las tortillas, y esto lo vamos a checar desde que puede haber tortillas de este tamaño, como puede haber tortillas de este tamaño, y al menos aquí en nuestro estado, como de este tamaño. Entonces aquí imagínense a una tlayuda que nos las consumimos con una carga de alimentos más, o sea, no es únicamente la tortilla solita, sino más.
Ahorita vamos a hablar de lo que corresponde a esta pieza de tortilla. Por lo general, dentro de las piezas que decimos son las que tenemos que considerar como una ración, es esta tortilla, que más o menos decíamos es el tamaño de nuestra mano, para que usted lo ubique. Esto corresponde a 70 calorías. Dentro de estas 70 calorías, decíamos, si nos consumimos 10, ¿sí?, serían 700 calorías de estas. ¿Y cómo nos consumimos 10? Pues a lo mejor me como 5 en la comida, ¿sí? Me como 3 en el desayuno y 2 en la noche. Estoy consumiendo 10, son 700 calorías. ¿Cuál es lo recomendable dentro de lo que se maneja como promedio general? Son cerca de 6 tortillas al día. ¿Esto qué quiere decir? Que me debo de comer 2 en el desayuno, 2 en la comida, 2 en la cena. Y dependiendo del grosor, vamos a checarlo. ¿Qué sucede si yo me consumo una tortilla de este tamaño? De acuerdo al peso, al grosor que se tenga, pues van a ser a lo mejor 2 o a lo mejor 1,5 de esto que estamos hablando como ración. Entonces tenemos que identificarlo, porque algunas veces decimos, no sabemos por qué estamos subiendo de peso. Bueno, pues es porque se está ingresando una buena cantidad de calorías extra más de nuestros requerimientos. Por eso era importante calcular la cantidad de calorías aproximadas que se tiene que consumir. Entonces, decíamos, en el caso de las tortillas, seleccionen ustedes las tortillas que están consumiendo y revisen cuál va a ser su medida de tortillas para saber la cantidad de lo que está consumiendo. Si se llegan a consumir, en el caso de estas tortillas, yo les diré que de la revisión que hemos hecho puede llegar hasta 3 o 4 raciones. ¿Esto qué quiere decir? Si son 3, son 210 calorías que pueden entrar únicamente con la tortilla. Y hay algunos que consumen 2, entonces serían 400 calorías que estén entrando con las tortillas únicamente, ¿sí? Ahora falta el resto de alimentos. Por eso es de que como consumimos de más, nuestro organismo todo lo va a transformar en un almacenamiento de energía que es a través de las grasas. Bueno, dentro de esto ahora vamos a pasar a los productos de origen animal. Y entonces tenemos que saber qué es una pieza, ¿sí? Y entonces decimos de las piezas pequeñas de algunos alimentos, bueno, pues va a ser una pieza, por ejemplo, de una pieza de huevo. Y entonces aquí revisamos, esta sería mi ración de huevo, una pieza de huevo, que es muy importante. ¿Por qué? Pues porque contiene proteínas. ¿Qué tanto voy a consumir de estos alimentos? Bueno, de estos se dice que de productos de origen animal, dentro de estos y de la carne, que puede ser carne de pollo, puede ser pescado, principalmente ahorita en estas fechas en las que estamos, si hay una disponibilidad todavía de pescado, pues consuman pescado, es una carne muy, muy noble, que contiene buena cantidad de proteínas. Bueno, si se ubican en una tarjetita como estas de teléfono o las tarjetitas de estas que tenemos de los bancos, una tarjetita pequeñita de esas, equivale más o menos a 30 gramos de carne. Que esa sería una ración. ¿Cuántas raciones aproximadamente tenemos que consumir de carne? Pues tiene que ser entre 60 y 90 gramos. ¿Qué quiere decir? 3 piececitas. Vamos a pensar que son las tarjetitas, y vamos a hacer una tarjetita. Fíjense ustedes con esto. Decíamos, esta sería una tarjetita de lo que corresponde a la palma de mi mano, serían 2, serían 3. Con 3 serían cerca de 90 gramos de carne que se tendrían que consumir más o menos en la comida, más una extra que sería en el almuerzo. Serían 4 raciones en promedio, porque recuerden que eso se tiene que calcular de manera personal, que se consuman al día para tener un abasto de proteínas. Para algunos casos únicamente se requieren 2 pedacitos, entonces diríamos es más o menos del tamaño de la palma de la mano, que sería un trozo de carne, y ya si son las 3, pues sería casi toda la mano. Entonces eso es para que lo tengan como medidas, porque vamos a hablar de que esas medidas nos van a ayudar mucho a revisar lo que estamos comiendo. No necesitamos comer grandes trozos de carne para decir tengo una buena alimentación. No es
suficiente eso. En el caso del azúcar, sí tenemos que revisar que deben de ser, para algunos dicen, bueno, voy a consumir mis bebidas y las voy a endulzar. Y dentro de esto decimos, se endulzan con una cucharada. Aquí dentro de esta cucharada sopera, si nosotros decimos es cafetera, más o menos serían 2. Pero el cómo tenemos nosotros que decir que es una cucharada es cuando nosotros tomamos el azúcar, pasamos el dedo, ¿sí? Para poderla poner al ras, y estos serían los 10 gramos de azúcar. Nosotros decimos que pues aquí ya llevamos, si los requerimientos de azúcar en condiciones normales va entre 25 y 30 gramos, pues decíamos nada más tendríamos que consumir 2 cucharadas de esto y a lo máximo 3 cucharadas, pero así como se las estoy diciendo, porque muchos sumergen la cuchara y la dejan toda copeteadita, ¿sí? Y dicen, esa es una cucharada, no, pues ahí ya van las 2. No, aquí tiene que ser, se toma el azúcar, se pasa y estamos hablando de los 10 gramos de azúcar. Y decíamos, son 3 de estas cucharadas de esta manera al día. Lo ideal sería que fueran 2,5. Y aquí vamos a ver que el tomar estas medidas pues nos ayudan mucho a tener un control en lo que está ingresando a nuestro organismo. ¿Qué sucede con los aceites? También tenemos que checarlo en cucharaditas. Y dentro de las recomendaciones que se dan generales son cerca de 4 cucharadas de aceite, ¿sí? Entre 3 y 4 cucharadas de aceite que se tendrían que consumir, o de grasas que se tendrían que consumir al día. Y hablamos de grasas porque algunas veces si consumimos aguacate, si consumimos algunas cosas que son fritas, pues tiene que cuantificarse todo eso, porque dicen, bueno, a lo mejor van a ser mis 4 cucharadas, ¿no? Y se las consumen. No, esto va dentro de las preparaciones y tenemos que hacer la cuantificación. ¿Cuál es la recomendación general que se da a la gente? Es de que consuman sus alimentos con la menos de grasa posible. Y esto es que lleven un control en las preparaciones, cómo se están preparando, cómo estoy preparando mi pieza de huevo, si la estoy poniendo a freír, si es a la mexicana, si es un huevo estrellado. Bueno, pues que le adicione la menos posible y que utilicemos utensilios donde no se utilice grasa, que eso es lo ideal. Bueno, dentro de nuestras medidas caseras que estamos de alguna manera tratando de unificar, son las tazas que se están manejando, o en el caso de los vasos que estamos diciendo, bueno, esto debe ser una medida. Cuando decimos una taza de bebida, llámese té, llámese leche, bueno, pues tiene que referirse a esto, o de atole, que es otro de los alimentos importantes que tomamos en nuestro desayuno. Porque si no, nos ponemos de acuerdo en estas medidas. Al momento que decimos una taza, pues cada quien va a agarrar la taza que le guste y va a ser ya sea muy grande o muy pequeña y no va a poderse cuantificar muy bien la cantidad de nutrientes que estén entrando. Si es una taza de 500 mililitros, pues imagínense, será el doble de lo que se esté consumiendo, y estamos hablando que si es atole, por cada media taza son 70 calorías, por una taza 140, por una taza de la que nosotros vamos a indicar, pues ya serían 280 calorías. Y esas 280 calorías, pues si no, decíamos, si se cuantifican y entra dentro de los requerimientos totales, pues no habría problema, pero el problema es que si entra de más, claro que va a haber una repercusión en lo que esté entrando. Entonces decíamos aquí una cucharada, dependiendo la cuchara que sea, de esta que contiene 10, hay otras más grandes que contienen 15, tenemos que unificar cuáles serían nuestras cucharas que estamos utilizando para que corresponda a eso. Y el tamaño, en el caso decíamos de la tarjetita de teléfonos, pues que son de 30 a 40 gramos dependiendo del grosor de la carne. Algo que tiene mucha importancia
mucha importancia ahorita es el consumo de agua. Como que no le damos esa importancia y tomamos otras bebidas. Y estamos hablando de jugos, de néctares, de bebidas para quitar la sed. Y dentro de esto decíamos que es algo importante que todos estemos consumiendo una cantidad suficiente de agua durante el día. Hay que promover mucho este ingreso de esta sustancia. ¿Por qué? Bueno, pues tenemos como parte importante que nos ayuda a un buen funcionamiento del organismo. ¿Por qué? Porque nos está dando ese transporte de nutrientes y de desechos, o sea, todo el mecanismo que realiza de procesos digestivos, de utilización de los nutrientes hasta el final, hasta los desechos, nos ayuda mucho el tener una cantidad de agua suficiente, la cual no le damos importancia. ¿Por qué? Porque muchos de nuestros pacientes, incluso de nuestro personal, tiene problemas de estreñimiento y mucho está unido a la deficiencia en el consumo de agua y de los alimentos que contengan fibra, porque no los consumen. Entonces, tratemos de consumir verduras y frutas y la cantidad suficiente de agua para que nuestro organismo esté funcionando de manera adecuada. Decíamos que todos nuestros fluidos de nuestro sistema están constituidos de agua. El buen funcionamiento de nuestros órganos, de nuestro hígado, de nuestro riñón, de nuestro sistema digestivo inmunológico va relacionado a la cantidad de agua que está teniendo nuestro cuerpo. La lubricación de nuestras articulaciones, igual nuestra resistencia de ligamentos, importante el agua. Y se mantienen los niveles de acidez de nuestro cuerpo, que es también desde la saliva hasta todas las secreciones que se van teniendo de las glándulas, tienen cierta acidez. Nuestro estómago tiene cierta acidez. Entonces, todo esto se regula y se mantiene en equilibrio gracias a la cantidad de agua. Entonces, es importante que consumamos esta agua. ¿Y cómo está ahora dentro de estos procesos en nuestro cuerpo? Decíamos que en condiciones normales se puede producir hasta 1.400 mililitros de orina, ¿sí? Durante la respiración también estamos utilizando agua y son cerca de 350 mililitros. En el clima, en los climas, dependiendo de cómo se esté nuestro cuerpo en exposición o haciendo actividades y que se incremente la temperatura, pues puede llegar hasta 350 mililitros y hasta más, se diría. ¿Por qué? Porque va a ser una cantidad de energía que se está quemando al momento de pues ya sea hacer alguna actividad o que se esté elevando la temperatura, y nuestro cuerpo, para poder regular, tiene que eliminar una cantidad de agua. Y también algo muy importante, que es para producir esa materia fecal. Estamos hablando de 150 mililitros aproximadamente. Entonces, por lo tanto, tenemos que consumir una cantidad adecuada de agua. Hay algunas consecuencias que se manejan en algunas bibliografías por no beber agua suficiente, lo que provoca. Puede haber dolor de cabeza, fatiga, cambios de humor, calambres, dolores musculares. Y esto nos está indicando que estamos tomando muy poca agua. Entonces tenemos que consumir una buena cantidad de agua. Y decimos, ¿y cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a checar nosotros que estemos consumiendo esa cantidad adecuada? Tenemos que recordar que cuando hacemos alguna actividad física, durante, después, y aquí lo estamos manejando desde antes, durante y después, tenemos que estar consumiendo cantidad suficiente de agua. En los tiempos de comida, importante es de que usted ingiera vasos de agua, ¿sí?, para que ayude a mejorar todos esos procesos de digestión.
Y aquí vemos cuántos vasos de agua se tienen que tomar al día, decíamos entre 6 y 8. Pero para que ustedes tengan una información un poquito más directa en cuanto a hacer cálculos de la cantidad de agua que debe de tener su cuerpo, que esto es importantísimo, son cerca de 60 mililitros por kilogramo de peso en el caso de los escolares y adolescentes. En el caso de los niños lactantes, estamos hablando de los menores de 1 año, son cerca de 100 mililitros por kilogramo de peso, ¿sí? Entonces, usted cheque, revise con sus pacientes, con ustedes mismos, cuánto de líquido está entrando a su organismo. Y en el caso de todo ese líquido, que es la suma de bebidas y agua, pues revise si yo me estoy tomando mis 2 tazas de bebida únicamente al día, ¿sí? Y mi vaso de agua en la comida, pues estoy consumiendo menos de 1 litro de agua al día. Entonces debo de ingerir agua, ¿sí? Y debe ser la cantidad de diferencia que exista entre la operación que usted debe estar haciendo. Si como adulto son 35 mililitros por kilogramo de peso, estamos hablando de un paciente que pese 60 kilos, lo vamos a multiplicar por 35, son cerca de 2.100 mililitros que debe de consumir. Entonces decíamos, si con mis 3, que son mis 2 tazas de bebida, más mi vaso, llego apenas a 1 litro de consumo de líquido, la diferencia tiene que ser en consumo de agua simple de preferencia. Entonces, recomendaciones son muy importantes para nosotros y para nuestros pacientes, porque revisamos que a algunos de ellos no les gusta el agua, no están acostumbrados a tomar agua y están tomando bebidas azucaradas. Y las bebidas azucaradas incrementan la cantidad de azúcar que se está teniendo al organismo, y decíamos, si son entre 25 y 30 gramos, esto se excede, ¿sí?, en azúcar. Y en bebida, pues algunas veces no llega ni a cubrir todavía sus requerimientos, porque en promedio, como mexicanos, estamos consumiendo cerca de 600 mililitros. Entonces, si decimos 600 más el litro que tomamos, pues seguimos estando por abajo de la hidratación, ¿sí? Tampoco es así como decir, bueno, es malo que consumen algunos de estos. Bueno, es malo porque entra en mayor cantidad de azúcar. Si usted dice, opto por cambiar esta bebida, pero no voy a consumir más azúcar, bueno, pues usted tiene en sus manos la elección de hacer esto, pero no consumir bebidas azucaradas. Esa es la recomendación general. Entonces, nuestra meta debe ser el consumo de agua diariamente, ¿sí? Y en todas las edades. Aquí no hay de que no tomamos agua, a excepción de los 6 meses de lo que es lactancia materna exclusiva. El resto tiene que ser un buen consumo de líquido que estemos teniendo en nuestro organismo. Estamos hablando de estos niños lactantes, que son 100 mililitros por kilogramo de peso, de los niños que son los escolares y adolescentes, que son 60, y de las personas adultas, que serían 35 por kilogramo de peso. Bueno, con esta parte ya revisamos la importancia que tienen los nutrientes, los hidratos de carbono, las proteínas, los lípidos en cantidades adecuadas. Vimos la importancia también que tiene la fibra y la importancia que tiene el consumo de agua, que son algo con lo que podemos nosotros iniciar la modificación del funcionamiento de nuestro organismo. Algo que también mencionamos era la cantidad de sal que requerimos. Nada más es 1 cucharadita de sal al día, y entonces revise sus alimentos. Y vamos a pasar ahora a lo que va a ser nuestro plan de alimentación, pero ahora visto a través del plato del bien comer. Y esto lo vamos a revisar a través de este ejercicio. Y decíamos, este es nuestro plato del bien comer. Vamos a iniciar con nuestras verduras. Esta es una ración de verdura y estamos hablando de chayote. Esto lo vamos a hacer como si fuera nuestro desayuno. Nuestro desayuno debe estar incluida una ración de verduras.
Y decíamos, a lo mejor en mi comida va a ser alguna preparación con ensalada de jitomate y a lo mejor en mi cena voy a consumir mi pepino. Pero bueno, si no quiero pepino, utilizaré una calabacita. Entonces vean ustedes que esto es muy importante porque estoy teniendo como mínimo mis 3 raciones de verdura. Voy a pasar a lo que van a ser mis raciones de fruta. Para algunos podemos consumir una pieza de plátano como esta, que equivale a tener 2 raciones. Media pieza es una ración. Y entonces decimos, bueno, a lo mejor si son mis 3 raciones como mínimo, porque decíamos para algunos planes de alimentación van a ser 4, aquí sería mi pieza de plátano y una manzana, con eso cubrimos mis 3 raciones. Pero si yo quiero, dentro de lo que mi plan a lo mejor ya lo revisé y entra todavía otra ración, bueno, pues entraría una pieza de durazno, que es una pieza de durazno grande, y entrarían mis 4 raciones. Esto es lo que correspondería a mis raciones de fruta. Vamos a pasar a mis raciones de lo que son los cereales. Bueno, aquí tenemos otra pieza. Decimos, a lo mejor no tengo durazno, pero va a ser mi media pieza de toronja. Dentro de los productos de origen animal, estamos revisando, que esto es importante, estamos hablando de una pieza de pollo, ¿sí? Que decíamos, aquí hay 2 raciones, estamos hablando de cerca de 60 gramos de carne que tiene que haber. Y aquí estamos teniendo nuestro vaso de leche, ¿sí? Y decíamos carne. Y aquí están entrando 2, 3, 4 de lo que estábamos llamando como algo muy importante para que ingrese. De aquí vamos a pasar a lo que son nuestros cereales, y dentro de los cereales tenemos 2 raciones de pan. Pueden utilizar como parámetro rebanadas de pan. Entonces decimos, me puedo preparar un sándwich, ¿sí? Y aquí hay 2 raciones. Decíamos que son 10, entre 8 y 10 raciones al día que se pueden consumir. Entonces aquí llevo 2, ¿sí? De los cereales de caja, de los que se marca, esta es una ración. Si nosotros consumimos un poco más, está entrando más cantidad de calorías. Entonces decimos, esto tiene que ser en control, y decíamos, es media taza de este cereal. Dentro de estos productos que tenemos, debemos de tratar de controlarlos. Si queremos tener una alimentación un poquito más saludable, esto es exceso de azúcar. Entonces esto lo vamos a tener como al margen de nuestros alimentos, y decir como que esto nada más lo consumamos muy poquito para que no ingrese como una carga mayor a nuestro organismo. Una ración de arroz, y lo que habíamos manejado hace un momento era nuestras tortillas. ¿Cuántas tortillas entonces? Y si yo escojo, vamos a poner que nuestro límite en raciones de cereales son 8. Entonces aquí van 2, aquí van 3, aquí van 4, y únicamente entonces me tendría que comer 4 tortillitas al día de esto, porque estamos haciendo nuestra suma de todo nuestros alimentos de todo el día. Pero si dice yo quito cereal, pues entonces adicionaré otra tortilla más, ¿sí? Y entonces serían mis 2 piezas de pan, mis tortillas y mi arroz, ¿sí? ¿A qué horas me los voy a comer? Bueno, a lo mejor esto en el desayuno, esto en la comida y esto en la cena, ¿sí? Porque a lo mejor me voy a preparar algo de arroz combinado con leche en mis bebidas. Recuerden que tenemos que checar que esto sea en raciones, y estamos hablando de nuestras tazas de bebidas como atole. A lo mejor en lugar de este arroz yo quiero mi taza de atole, que serían 2 raciones. Entonces ya sería menos lo que estuviera consumiendo, y quito mi arroz. Algo que también nos han comentado es sobre el jugo. El jugo, dices, bueno, pues sí, pero cerca de 100 mililitros. Si estamos hablando de una cantidad pequeña, si es que lo podemos, si es que lo queremos consumir, de preferencia es que se consuma por la cantidad de fibra, las naranjas partidas y así directamente a comerlas.
que en jugo, pero bueno, hay algunas ocasiones en que se dan. Entonces, esto, si son 2 naranjas las que se dan, entonces quitamos algo de lo que tenemos y eso sería nuestra alimentación. Nos hace falta en las leguminosas y decíamos media taza, o que sería un plato, sería de leguminosas y estamos hablando de lentejas y de frijoles. Esto sería nuestro plato más o menos ideal de nuestra alimentación. Usted revise si dentro de su desayuno no está incluida verdura, pues momento que lo inicie. Si nuestros pacientes, principalmente los que son crónicos, esto debe ser lo importante que ellos estén consumiendo cuando dicen me quedo con hambre. Entonces utilizar estos alimentos como una fuente importante de abasto, de fibra y agua, que eso es importante para nuestros pacientes. Y en el caso de nuestros niños debemos de cuidar mucho estos productos de origen animal, que no les haga falta porque son proteínas, ellos están en etapa de crecimiento. ¿Qué tanto necesitan los niños? Pues claro, menos cantidad que la que estamos calculando ahorita, porque a lo mejor sería media pieza lo que requerirá de esto para cubrir sus requerimientos, porque son menos cantidad de proteínas que requiere que las de un adulto. Estamos hablando que para un niño puede ser entre 30, o sea, casi la mitad de 30 gramos de proteínas. Para nosotros pueden ser 60, 65, dependiendo el peso más o menos que se tenga. Entonces, esto es así explicado un poquito rápido dentro de lo que puede ser la cantidad de calorías, y estamos hablando aquí de 25 calorías que nos está aportando esto. Serían 75 calorías provenientes de esto. ¿Que podemos ingresar más aquí? Claro que sí podemos ingresar más para que sea con mayor cantidad de fibra nuestra alimentación. Aquí estamos hablando de más fibra. Aquí lo que tenemos que cuidar, decíamos, es evitar un poquito los jugos, comer la verdura, la fruta natural, y decíamos no sustituirla por jugos, sino que sean la fruta entera de consumo. Y los productos de origen animal, pues los que estén más económicos, los que estén más cerca de nuestros pacientitos, porque a lo mejor les podemos decir, bueno, pues carne de res, pero esa es muy difícil, entonces tenemos que utilizar los más económicos, que es el pollo. Y si ustedes ven, aquí no hay productos industrializados, todo es natural, ¿sí? Entonces tenemos que disminuir al mínimo los productos industrializados. Al mínimo, no es que no los consumamos, por decir algo, algunos de ellos como el atún es muy noble, también muy económico, buena cantidad de proteínas, puede llegar a la mesa. Entonces, así es como debemos de estar consumiendo, y con esto aseguramos lo que decíamos: disminución de problemas de obesidad, disminución de complicaciones crónicas, si estamos hablando de diabetes, de hipertensión. Ahí está, que habría que manejar este tipo o manejo de calorías para estar previniendo alguna enfermedad más, ¿no? Sobre todo con respecto a la fibra, ¿no? Que es la importante. Así es, que estamos hablando de la importancia que tiene este grupo para nuestra alimentación, que es importantísimo, al igual que el agua, que esté presente. Y el ejercicio. Y el ejercicio, así es. Muy bien, licenciada Judith, pues muchas gracias por su colaboración con nosotros aquí en Telemedicina. El tema pues está bastante en boga y además es muy importante, y es uno de los temas que hemos tenido ahorita aquí en esta sesión del día de hoy. Licenciada Judith, ya nos veremos próximamente. Claro que sí, aquí estaremos. Que esté bien, hasta luego. Hasta luego. Buenas tardes a quienes nos acompañaron en esta sesión del día de hoy.